Hay un tipo de dolor que se instala silenciosamente dentro de una persona mucho antes de que admita su existencia. Un dolor que llega no en tormentas, sino con un goteo lento que corroe los días desde adentro. Y lo sientes no como un grito, sino como un peso en tu pecho, una verdad tácita que has cargado durante años sin atreverte nunca a nombrarla, porque nombrarla la haría real, y hacerla real te obligaría a enfrentar los lugares donde tu vida, o al menos parte de ella, comenzó a desmoronarse, silenciosamente. Es el tipo de dolor que surge en los momentos más mundanos, cuando abres un cajón y olvidas por qué lo abriste, o cuando te sientas en el borde de la cama y te das cuenta de que la mañana ya no trae expectativas, solo repetición y un ligero cansancio que parece haberse arraigado bajo tu piel, y miras alrededor de la casa, la misma casa que una vez vibró con voces, pasos y risas, y notas cómo las paredes ahora hacen eco del vacío de una manera que nunca antes lo hicieron, no porque algo terrible haya sucedido, sino porque todo simplemente ha pasado. Este dolor es sutil, pero implacable. Es la sensación de que el mundo ha seguido su camino en un tren que, de alguna manera, perdiste, dejándote varado en un andén que se enfría cada año. Y nadie te advirtió que esto sucedería. Nadie te preparó para el momento en la vida en que sentirías que observabas tu propia historia desde afuera, incapaz de regresar al capítulo donde las cosas aún parecían vibrantes y llenas de posibilidades. Y así, pasas tus días con este dolor silencioso cuidadosamente oculto bajo tu rutina, fingiendo que es normal, fingiendo que todos sienten lo mismo, fingiendo que no importa tanto como realmente importa. A veces surgen momentos inesperados, como cuando ves tu reflejo en una ventana y, por una fracción de segundo, no reconoces a la persona que te devuelve la mirada, no porque sus rasgos hayan cambiado, sino porque sus ojos se han cansado de fingir que están bien. O cuando alguien te llama por tu nombre y percibes un ligero temblor en tu propia voz, una sutil ruptura que esperas que nadie más note, y te dices a ti mismo que es solo la edad, el estrés o la progresión natural de una vida vivida, lo suficiente como para acumular decepciones. Pero sabes que, en el fondo, es más que eso. Es el dolor de convertirte en alguien en quien nunca imaginaste convertirte. Y esta verdad duele porque te obliga a confrontar los rincones secretos de tu vida donde se evitaron elecciones, donde se negó el amor, donde el perdón nunca llegó, donde los sueños se pospusieron hasta disiparse como la niebla, y te dices que todos cargan con arrepentimientos, pero los tuyos parecen grabados en tus costillas, como si esperaran ser reconocidos después de décadas de silencio. Y te preguntas cuántos otros caminan con esta misma herida invisible, la que no sangra, pero nunca sana, del todo. Lo más extraño es cómo el dolor permanece oculto, incluso para quienes te rodean. Se disfraza tras pequeñas sonrisas, rutinas tranquilas, conversaciones educadas y el arte de decir que todo está bien cuando sabes que no es así. Te vuelves un experto en medir tus palabras con tanta precisión que nadie sospecha que te estás desmoronando por dentro. Y hay algo profundamente solitario en sufrir de una manera invisible, incluso para quienes amas, porque te hace creer que nadie lo entendería, ni siquiera si intentaras explicarlo. Quizás notes esto cuando te despiertas en mitad de la noche sin razón aparente y la oscuridad parece más pesada de lo habitual, no aterradora, pero densa, como si contuviera todo lo que nunca dijiste y nunca te atreviste a sentir, y miras al techo, preguntándote cómo una vida puede parecer tan familiar y al mismo tiempo tan distante, como si en algún momento te perdieras sin darte cuenta de la separación. También hay un recuerdo específico que a veces regresa, un momento de hace años, trivial pero persistente, quizás una conversación que evitaste, una despedida apresurada, una oportunidad que dejaste escapar. Y este recuerdo se convierte en una metáfora de todo lo que pospusiste, todo lo que te dijiste que abordarías más tarde, hasta que más tarde se convirtió en nunca, y nunca se convirtió en la sombra silenciosa que ahora te acompaña a través de los días. Este dolor no es un castigo, ni un fracaso. Es una señal, un susurro desde lo más profundo de tu ser, diciéndote que algo esencial necesita ser enfrentado, algo que ha estado esperando pacientemente tu atención, porque ignorarlo solo ha permitido que se profundice y se vuelva más pesado, presionando tu pecho en las últimas horas,
recordándote que no puedes huir de lo que te niegas a reconocer. Y si sientes esto ahora, si estas palabras te encuentran en un lugar al que no has permitido que nadie más entre, debes saber que no estás solo. Muchos que llegan a esta etapa de la vida cargan con un peso similar, un dolor silencioso nacido de décadas de vivir, amar, perder, intentar, fracasar, empezar de nuevo y soportar más de lo que la mayoría jamás imaginaría, simplemente mirándote. Y se necesita valentía para admitir que el dolor que intentaste enterrar ha aflorado, pidiendo no soluciones, sino reconocimiento. Si esto te conmovió de alguna manera, compártelo en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien que esté observando en silencio. Y si sientes que esta voz llega a una parte de ti que nadie más puede alcanzar, suscríbete al canal para que sigamos juntos aprendiendo estas verdades. Hay un silencio que no llega de repente. Comienza suave, casi delicadamente, infiltrándose en los rincones de tu vida sin anunciarse. Al principio, no notas nada inusual, porque el silencio rara vez va acompañado de ruido. Crece como el polvo, acumulándose en lugares a los que ya no prestas atención. Y un día te preguntas, ¿cuándo exactamente la casa se volvió tan silenciosa? ¿O cuándo las habitaciones empezaron a tener ese extraño eco que solo aparece cuando el silencio dura demasiado? Este silencio comienza en la rutina, mucho antes de convertirse en una sensación. Te despiertas y caminas por los mismos espacios, el mismo pasillo, la misma cocina, la misma silla en la mesa, pero algo sutil ha cambiado. Tus movimientos son los mismos, pero el aire a tu alrededor ya no responde con la familiar calidez de la presencia. Se siente como una cortina invisible que te separa del mundo que una vez habitaste con tanta certeza, como si tus pasos fueran absorbidos por algo más profundo, algo que ya no devuelve el sonido de la misma manera que antes. Te das cuenta de esto cuando abres la puerta después de regresar de algún lugar y, en lugar de ser recibido por voces, pasos o incluso los pequeños ruidos de la vida, eres recibido por una quietud que parece casi vigilante, y por un momento simplemente te quedas allí parado, con las llaves todavía en la mano, preguntándote cómo un lugar que una vez contuvo tantas capas de tu historia, ahora puede parecer pertenecer a otra persona, a alguien que ya se ha ido. Hay noches en las que el silencio se posa sobre tus hombros como un peso suave y te sientas en la sala con el televisor apagado, no porque lo desearas, sino porque olvidaste encender algo. Y cuando finalmente notas la ausencia de sonido, también notas la ausencia de ti mismo, o al menos de la versión de ti que una vez se movía con seguridad en la vida diaria, sin esa persistente sensación de desvanecimiento, una sensación que susurra que ya no eres tan visible para el mundo como antes. Esto también ocurre cuando te miras al espejo, sin buscar la belleza ni la juventud, sino simplemente intentando reconocer a la persona reflejada. Y el reflejo te devuelve la mirada con una expresión distante, no infeliz, sino indiferente, como si alguien esperara que volvieras a prestarle atención. Te acercas, como si la proximidad pudiera restaurar la familiaridad, pero los ojos que te devuelven la mirada tienen una profundidad que no comprendes al instante. Una profundidad esculpida no por la edad, sino por la quietud que el tiempo acumula en el alma. El silencio se hace más notorio cuando hablas en voz alta, tras horas, sin decir una sola palabra, y tu propia voz suena un poco extraña, como si perteneciera a alguien que hubiera vivido bajo el agua durante mucho tiempo. Te preguntas cuándo hablar dejó de ser parte natural de tu día, cuando las palabras se volvieron opcionales, y el silencio se convirtió en la atmósfera por defecto, manteniendo todo en equilibrio. A veces, ese silencio se manifiesta de formas pequeñas y sorprendentes, como cuando coges el teléfono y te das cuenta de que nadie te ha llamado en días, o cuando te desplazas por viejos mensajes y ves que las conversaciones se desvanecen lentamente hasta desaparecer en espacios largos y vacíos, y recuerdas lo fácil que solía ser conectarse, lo simple que era responder al teléfono sin pensar. Y ahora dudas porque temes que ponerte en contacto pueda revelar cuánto tiempo has estado en silencio, fuera de la vista. Hay un momento que mucha gente experimenta, pero rara vez admite. El momento en que te das cuenta de que te has convertido en el telón de fondo de tu propia vida, el observador en lugar del participante, viendo a los vecinos ir y venir, viendo crecer a las familias, viendo las estaciones cambiar a tu alrededor.
mientras tu mundo interior permanece extrañamente en pausa, esperando algo que no puedes nombrar. Y en esa espera, el silencio se profundiza, no como un enemigo, sino como un recordatorio de que algo dentro de ti ha sido descuidado por demasiado tiempo. Algunas noches, este silencio se siente casi vivo, como si respirara a tu alrededor, moviéndose con las sombras en las paredes, y te hace cuestionar si la soledad es una elección, una circunstancia, o quizás una lenta acumulación de días en los que nadie te vio realmente. Y te preguntas cuántos otros sienten esta misma erosión silenciosa, pero son demasiado orgullosos o demasiado temerosos para admitirlo, incluso a sí mismos. Lo más impactante es que el silencio no significa necesariamente vacío. A veces, significa que has dejado de fingir, de correr, de llenar tu interior de ruido y distracciones, y ahora te encuentras cara a cara contigo mismo, con la versión de ti mismo que existía bajo todos los roles y expectativas. Y una vez que percibes esa presencia, no hay forma de ignorarla, porque es real, más real que cualquier ruido. Y esta constatación despierta un extraño anhelo, un anhelo no de personas ni lugares, sino de sentir la plenitud de la propia vida, el anhelo de oír pasos en el pasillo, aunque sean los tuyos, el anhelo de sentir que tu presencia aún tiene peso en el mundo, que no has desaparecido, aunque a veces el mundo no perciba tu existencia. Y este anhelo se convierte en una invitación silenciosa que te impulsa suavemente hacia algo más profundo en tu propia historia. Si este silencio te resuena, si refleja algo que has sentido en los rincones tranquilos de tu vida diaria, comparte un poco de tu experiencia en los comentarios. Tu voz podría ser la que reconforte a alguien que necesita saber que no se está marchitando solo. Y si estas reflexiones te llegan al alma de una manera que te resulta inusual o genuina, considera suscribirte. Me ayuda a seguir creando estos espacios honestos donde podemos respirar juntos, sin aparentar nada. Simone Weil comprendía el sufrimiento de una forma que muy pocas personas se atreven a alcanzar. No lo veía como algo que debiera evitarse a toda costa, ni como algo que debiera glorificarse o idealizarse. Creía que el sufrimiento tenía un extraño poder para desvelar las capas de ilusión que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida construyendo a nuestro alrededor. E incluso, si nos resistimos a esta verdad, llega un momento en que el dolor nos confronta con una claridad para la que nunca estuvimos preparados. Una claridad que no pide permiso ni espera el momento oportuno, porque el dolor rara vez llama a la puerta. Simplemente entra y comienza su obra silenciosa. Weil solía decir que la atención es la forma más pura de oración, pero lo que la mayoría de la gente nunca escucha es cómo creía que el sufrimiento fuerza la atención con más intensidad que cualquier otra cosa. Cuando la vida es cómoda, la mente divaga, se distrae con el ruido y la rutina. Pero cuando llega el sufrimiento, todo se estrecha, los sentidos se agudizan, el mundo se vuelve dolorosamente preciso y de repente, cosas que antes parecían irrelevantes se vuelven insoportablemente importantes, como el temblor de las manos al intentar sostener una taza o la respiración más agitada cuando los recuerdos oprimen el pecho sin previo aviso. Ella misma experimentó esto de maneras que la mayoría de la gente no imaginaría. Su cuerpo frágil, a menudo al borde del colapso, sus días llenos de limitaciones físicas y agotamiento emocional. Aún así, en lugar de rehuirlo, abrazó esta vulnerabilidad, no para buscar el dolor, sino para comprender lo que revelaba. Creía que el sufrimiento despoja de todo lo falso, de todas las máscaras, de todas las actuaciones, de todas las excusas, hasta que una persona se encuentra cara a cara con la verdad de quién es, sin adornos, indefensa. Y este encuentro crudo puede ser como estar frente a un espejo que finalmente se niega a mentir. Hay un momento del que mucha gente rara vez habla. El momento en que el dolor rompe la última capa de negación y el mundo de repente parece demasiado ruidoso, demasiado agudo, demasiado real. Quizás lo hayas sentido después de una pérdida, una traición, una ruptura inesperada en tu vida. Y en ese momento, el mundo no se encogió, sino que se expandió de una manera que te abrumó, porque el sufrimiento no disminuye la vida, revela todo su peso, y ese peso puede parecer casi sagrado, aunque te aterrorice. Weil creía que la aflicción, que describió como una forma de sufrimiento más profunda que el dolor común, tiene la asombrosa capacidad de disolver el ego, no aplastándolo, sino exponiendo su fragilidad.
Decía que el verdadero sufrimiento es cuando el alma confronta los límites de su propio control y comprende que la fuerza no reside en la victoria, sino en la rendición, no en el triunfo, sino en prestar atención a lo que duele, sin apartar la mirada. Y esta idea parece casi insoportable, porque la mayoría de nosotros nos hemos dedicado la vida a entrenarnos para evitar precisamente aquello que exige nuestra atención. Piensa en los momentos que más te moldearon. Rara vez fueron los fáciles, rara vez las celebraciones, las victorias, los días cómodos. Los momentos que te transformaron profundamente fueron aquellos en los que te viste obligado a estar a solas contigo mismo sin distracciones. Quizás fue la noche que lloraste en silencio para que nadie te oyera, o el día en que una verdad que temías finalmente salió a la luz, o la mañana en que despertaste en un mundo que ya no tenía sentido y te diste cuenta de que necesitabas reconstruirte desde dentro. Estos son los momentos en que el alma crece sin permiso, y Weil creía que este crecimiento es lo más cerca que la mayoría de nosotros estamos de la verdadera transformación. Una vez escribió que centrarse en el sufrimiento es como una puerta que se abre a algo más grande, no porque el dolor en sí sea sagrado, sino porque expone el anhelo más profundo del corazón humano, el anhelo de comprender por qué existimos, por qué amamos, por qué nos derrumbamos, por qué continuamos. Y este anhelo se intensifica cuando todo lo demás se desvanece, como una vela brilla con más fuerza en una habitación oscura. El alma se hace más visible en el sufrimiento que en cualquier momento de tranquilidad. También hay una curiosidad silenciosa en la experiencia del dolor, una curiosidad que plantea preguntas que nunca imaginaste, como ¿quién soy cuando me arrebatan todo lo familiar? ¿O qué queda de mí cuando todos los roles que he interpretado comienzan a disolverse? ¿O por qué las heridas que creía haber olvidado regresan precisamente cuando me siento más solo? Estas preguntas tienen un peso que la vida cotidiana rara vez nos permite explorar, y sin embargo, el sufrimiento las coloca en el centro de tu mente, exigiendo que las respondas con honestidad. Weil creía que afrontar estos problemas sin huir es un acto de inmenso coraje. Decía que el alma se vuelve más consciente de sus fragilidades, más honesta, más despierta, y aunque el sufrimiento parezca un colapso, a menudo revela una base que ni siquiera sabías que aún poseías. Por eso, a veces la gente recuerda sus momentos más oscuros y dice, sin orgullo, pero con un susurro sincero, que los transformó de una manera que nada más podría, porque el dolor tiene el poder de revelar esa parte de ti que esperaba ser vista. Y si alguna vez has experimentado esto, si alguna vez has sentido ese extraño despertar que ocurre cuando algo dentro de ti se abre, compártelo en los comentarios. Tu historia podría ser la reflexión que alguien necesita para reconocer su propia verdad. Y si estas palabras te resuenan profundamente, considera suscribirte. Me ayuda a seguir creando un espacio donde podemos explorar lo que la vida revela solo en sus momentos más honestos. Llega un momento en la vida en que tu cuerpo empieza a hablar un idioma que nunca aceptaste aprender. Un idioma de límites, dolores, pausas y pequeñas dudas que antes no existían. Y, al principio, te dices que es temporal, que la rigidez matutina pasará, que los pasos más lentos son solo el resultado de un largo día, que la falta de aire a mitad de las escaleras es solo por las prisas. Pero, lenta y silenciosamente, innegablemente, tu cuerpo empieza a revelar su edad de maneras que ninguna fuerza de voluntad puede superar. Y, sin embargo, dentro de ti hay algo que se niega a envejecer, algo que aún arde con una llama que parece casi fuera de lugar en la vida que vives ahora. Es una extraña contradicción despertar con un cuerpo que se siente más pesado, más frágil, más resuelto, mientras cargas con un alma que aún corre a la velocidad de los momentos en que te sentías imparable. Esta llama interior se niega a seguir el ritmo del calendario, y hay algo hermoso y dolorosamente irónico en esta discrepancia. Tal vez te diste cuenta de esto un día, al pasar frente a un espejo y ver a alguien mayor que la persona que sientes que eres en tu interior, y por un segundo te detuviste, no por vanidad, sino por confusión, preguntándote cómo el mundo te ve de una manera mientras tú todavía sientes otra, una juventud secreta que persiste bajo la superficie, negándose a extinguirse incluso cuando el mundo ya no la refleja.
Hay recuerdos de años atrás que permanecen vívidos, como si hubieran sucedido ayer. Cómo te movías sin pensar, cómo sentías tus manos más fuertes, cómo reías con todo tu cuerpo, cómo las noches parecían más largas y las mañanas más brillantes. Estos recuerdos llevan una especie de memoria muscular que el cuerpo ya no puede reproducir. Y esto crea una tensión que rara vez se expresa. Una tristeza silenciosa que surge al darte cuenta de que el cuerpo que ahora habitas no puede expresar plenamente la intensidad que aún late en tu interior. A veces ocurre de maneras sencillas, como cuando te agachas para recoger algo y tus rodillas te recuerdan cada año vivido, o cuando intentas alcanzar un estante y sientes un dolor que te recorre el hombro, o cuando te sientas y permaneces sentado más tiempo del previsto porque levantarte requiere un poco más de reflexión que antes. Estos pequeños momentos se acumulan y forman una verdad que nadie nos enseña a aceptar. Pero mientras el cuerpo se contrae, el alma se expande. Mientras la piel se suaviza, el corazón se profundiza. Mientras los músculos se debilitan, la vida interior se fortalece, se enriquece, se hace más consciente. Esta es la paradoja que Simone Weil comprendió con una claridad casi dolorosa. El debilitamiento del cuerpo a menudo expone el brillo de lo que siempre ha vivido en nosotros. Un brillo que la juventud y la fuerza a veces oscurecen, porque cuando somos jóvenes, todo gira en torno al movimiento, los logros y las posibilidades. Pero cuando llegamos a cierto punto, la vida comienza a virar hacia el significado, la profundidad, la presencia, y este cambio tiene un poder silencioso. Hay un profundo despertar que ocurre cuando uno empieza a comprender que el envejecimiento del cuerpo no significa que el alma esté menguando. De hecho, muchas personas descubren partes de sí mismas solo cuando el mundo físico se calma lo suficiente como para escuchar lo que el alma ha estado susurrando durante décadas. Los sueños que pospusieron, las emociones que enterraron, las verdades de las que huyeron, todo sale a la superficie. Y de repente, la juventud interior se fortalece más que nunca. Incluso podrías sentir que una versión más joven de ti mismo vive en tu interior, aún vibrante, aún curiosa, aún esperanzada, pero incomprendida por tu reflejo en el espejo. Esto puede generar una soledad difícil de explicar, porque el mundo a menudo solo ve lo visible y rara vez percibe el fuego que sigue ardiendo bajo tu piel envejecida. Este fuego es real, este fuego está vivo. Este fuego es parte de ti, algo que el tiempo no puede tocar, sin importar cuántos cumpleaños hayan pasado. Y hay una extraña valentía en aceptar esta doble existencia. El yo físico, que se mueve más despacio, y el yo interior, que aún corre en busca de sentido, porque esta valentía exige vulnerabilidad, exige admitir que no eres quien eras, pero tampoco eres quien la gente supone que eres. Es la valentía de defender ambas verdades simultáneamente, sin vergüenza, sin excusas, con una serena dignidad que solo se adquiere con años de vida y supervivencia. Hay días en que el contraste entre cuerpo y alma se vuelve casi poético, como cuando te sientas junto a la ventana y observas el mundo exterior moverse más rápido de lo que puedes seguir, pero en tu interior sientes una sabiduría serena que te dice que ya no necesitas seguir el ritmo de antes. O cuando escuchas una canción de tu juventud y tu corazón responde al instante, incluso si tu cuerpo permanece inmóvil. Estos momentos revelan una realidad más profunda. El alma tiene su propio tiempo, su propio ritmo, su propia sed de significado, y este hambre es parte de lo que te mantiene vivo, no solo físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente despierto, espiritualmente consciente. Es la razón por la que aún sientes las cosas profundamente, la razón por la que los recuerdos aún te conmueven, la razón por la que la belleza aún te alcanza, la razón por la que la pérdida aún te destroza, la razón por la que el amor aún te toca donde nadie más ve. Este hambre se niega a envejecer, incluso con el envejecimiento del cuerpo, y quizás esa sea la señal más clara de que algo eterno vive dentro de ti. Si sientes esta tensión entre un cuerpo que envejece y un alma que aún arde, comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras podrían recordarle a alguien que no está solo viviendo entre estos dos mundos. Y si estas reflexiones resuenan en lo más profundo de ti, considera suscribirte para que podamos seguir explorando estas verdades que el corazón reconoce mucho antes que el mundo. Hay un error silencioso
que casi todos cometemos sin darnos cuenta. Un error tan leve y sutil que se vuelve parte del ritmo de vida, filtrándose en nuestros días como polvo acumulado en estantes olvidados, no de repente, sino lenta y pacientemente, de forma invisible. Y cuando nos damos cuenta, algo esencial en nosotros ya ha cambiado de maneras que jamás imaginamos. Este error comienza con el pequeño hábito de distanciarnos de nosotros mismos. Ocurre cuando elegimos la distracción en lugar de la reflexión, cuando llenamos el silencio de ruido, cuando ignoramos una sensación incómoda porque estamos demasiado cansados, demasiado ocupados o demasiado asustados para examinar su verdadero significado. Y así, el mundo interior que antes parecía vivo y vibrante se convierte poco a poco en un paisaje lejano que rara vez visitamos. Esto ocurre en momentos tan mundanos que no te das cuenta de su importancia, como cuando te dices a ti mismo que lidiarás con el duelo más tarde, o cuando pospones una conversación difícil por miedo a lo que pueda revelar, o cuando finges estar bien, aunque algo dentro de ti tiembla en silencio, fuera de tu campo de visión. Estas pequeñas evasiones se mezclan con toda una forma de vida y, sin que te des cuenta, empiezan a distanciarte de la verdad de quién eres. Durante años, puede que hayas creído que hacías lo correcto, intentando mantenerte fuerte, intentando seguir adelante, intentando evitar sentirte abrumado, porque muchos hemos aprendido que la fuerza significa resistencia, silencio, resiliencia, mantener la compostura incluso cuando se nos parte el corazón por dentro. Y así, el error sigue arraigándose en ti hasta que ya no sabes dónde empezó. Simone Weil creía que uno de los mayores errores humanos es vivir en la superficie de la vida, abandonando sus profundidades. A menudo hablaba del peligro de permitir que el alma se aleje de sí misma, porque al dejar de escuchar a tu mundo interior, no evitas el sufrimiento, solo lo pospones, y cuando regresa, lo hace más pesado, más complejo, más intrincado, con todo lo que intentaste ignorar. Puedes reconocer este error en tu propia historia, al recordar periodos de tu vida en los que dijiste que sí cuando querías decir que no, o guardaste silencio cuando todo en tu interior te pedía expresarse, o te mantuviste en situaciones que poco a poco extinguieron tu espíritu, porque creías que irte causaría más daño que quedarte. Estas decisiones tomadas en nombre de la paz a menudo resultan en un conflicto interno que dura mucho más que cualquier conflicto externo. Este error también se manifiesta en la forma en que dedicas tu energía a los demás sin acordarte de reservar algo para ti. Apoyas a los demás, escuchas su dolor, estás ahí cuando te necesitan, pero cuando se trata de tus propias heridas emocionales, te susurras a ti mismo que no es el momento adecuado, que lo enfrentarás mañana, la semana que viene o algún día. Y ese algún día se convierte en años, y los años en una vida dedicada a la supervivencia en lugar de a la vida. Hay una vieja idea psicológica de la que rara vez se habla. La mente humana se vuelve experta en evitar las mismas verdades que la liberarían, porque enfrentarlas es como estar en una habitación vacía, sin protección, sin excusas, sin distracciones. Este tipo de vulnerabilidad nos aterroriza, pero el costo de evitarla es mucho mayor, porque cada verdad enterrada en nuestro interior se convierte en un peso que cargamos en silencio con el paso de los años. Quizás recuerdes una decisión tomada hace décadas, una que aún te viene a la mente, un camino que no tomaste, un riesgo que te negaste, porque el miedo susurraba más fuerte que el deseo, o un momento en el que permitiste que alguien te desmoralizara porque creías que su bienestar era más importante que el tuyo. Y quizás pensaste que el tiempo borraría esos momentos, pero en cambio, regresan en tus momentos de tranquilidad, exigiendo la atención que nunca les dedicaste. Y lo más doloroso es que este error a menudo hace que las personas crean que han fracasado en la vida, cuando en realidad simplemente olvidaron cuidarse a sí mismas con la misma dedicación que dedican al mundo que las rodea. Puedes mirar tu pasado y ver solo los momentos en que guardaste silencio, los momentos en que te conformaste, los momentos en que ignoraste tus necesidades, pero lo que rara vez ves es la fuerza necesaria para sobrevivir esos momentos, incluso al tomar las decisiones equivocadas. Hay algo increíblemente humano en descubrir este error más tarde en la vida, cuando el ruido comienza a desvanecerse y las distracciones pierden su poder, y de repente escuchas el débil eco de tu propia alma llamándote de regreso.
porque incluso después de años de abandono, el yo interior nunca desaparece. Espera en los recovecos de la memoria, en el peso del arrepentimiento, en el anhelo indefinible, en la esperanza de que un día regresarás. Y en el momento en que finalmente te vuelves hacia adentro, incluso con miedo, incluso con confusión, incluso con la incomodidad de enfrentar lo que antes evitabas, algo comienza a cambiar silenciosamente, profundamente, inevitablemente, porque la verdad no exige perfección, solo honestidad, y el alma que abandonaste por tanto tiempo resurge, no con ira, sino con alivio, finalmente siendo vista, finalmente siendo reconocida, finalmente siendo permitida respirar dentro de ti. Si algo de esto te suena familiar, comparte un poco de tu historia en los comentarios. Tu honestidad podría ser la luz que alguien necesita. Y si estas reflexiones resuenan en tu interior, considera suscribirte. Ayuda a mantener este espacio activo para conversaciones que la mayoría de la gente ha olvidado cómo tener. Llega un momento en casi todas nuestras vidas en que el silencio de lo divino se vuelve más pesado que cualquier dolor que hayamos soportado. Un silencio tan vasto y tan quieto que parece como si el cielo mismo nos hubiera dado la espalda. Y en este dolor silencioso, empezamos a hacernos preguntas que antes temíamos expresar en voz alta. Preguntas como, ¿por qué nada responde cuando llamo? ¿O por qué mi sufrimiento resuena en el vacío? ¿O por qué me siento abandonado por algo que me enseñaron que nunca me abandonaría? Este silencio no es como el silencio de una habitación vacía. Es más profundo, más íntimo, más inquietante. Llega cuando te arrodillas en la intimidad de tus pensamientos y no sientes nada a cambio, cuando susurras tus miedos en la noche y la oscuridad permanece inmutable, cuando buscas un significado y tu mano se cierra en el aire. Y lo peor no es el silencio en sí, sino la incertidumbre que despierta en ti, la silenciosa sospecha de que le hablas a un universo que ha olvidado tu nombre. Simone Weil comprendió este silencio con una claridad que la mayoría de la gente jamás se atrevería a afrontar. Vivió gran parte de su vida creyendo que la ausencia de respuesta no era un castigo, sino una prueba del alma, un refinamiento de la atención, una liberación de las ilusiones para que solo quedara el anhelo más puro. Escribió que lo divino se retira no para atormentarnos, sino para crear espacio para un encuentro más profundo, un encuentro que no puede ocurrir cuando la comodidad y la certeza llenan cada rincón del corazón. Según Weil, el silencio divino es como una vela colocada a lo lejos en un pasillo oscuro. Nos impulsa a caminar despacio, con cuidado y atención, a acercarnos a él no con impaciencia, sino con una especie de sinceridad temblorosa, porque si la luz estuviera más cerca, correríamos. Si fuera más brillante, no la buscaríamos. Si fuera cierta, no cuestionaríamos nada. Y sin cuestionamiento, el alma no puede desarrollarse ni convertirse en lo que está destinada a ser. Hay una experiencia que mucha gente vive, pero de la que rara vez habla. El momento en que la oración se convierte en un susurro que parece disiparse antes de alcanzar nada más allá de la propia respiración, cuando te sientas solo con tus preocupaciones y en lugar de sentirte reconfortado, te sientes suspendido, ingrávido, a la deriva entre la esperanza y la resignación, y empiezas a preguntarte si el silencio que escuchas es, de hecho, el sonido de una respuesta que aún no entiendes. Piensa en los momentos de tu vida en los que todo parecía desmoronarse, en los que suplicaste claridad, alivio u orientación, y sin embargo, nada cambió. Ninguna señal, ningún mensaje, ninguna transformación en el mundo que te rodeaba, solo una quietud implacable. Y aún así, extrañamente, sobreviviste. Y, aún más extraño, algo dentro de ti se transformó, quizás lenta, quizás dolorosamente, pero innegablemente. Y esta transformación no provino de lo que recibiste, sino de lo que soportaste. Weil creía que este silencio es el lugar donde el alma se expande a su máxima dimensión. Decía que el verdadero crecimiento espiritual no ocurre cuando nos sentimos reconfortados, sino cuando nos despojamos de toda falsa certeza, de toda creencia prestada, de toda respuesta fácil, porque solo entonces podemos descubrir lo que queda cuando nada más nos sostiene. El silencio se convierte en un espejo que nos muestra quiénes somos, sin disfraces, sin guiones, sin las expectativas de los demás. Esto puede ser aterrador porque el silencio te obliga a mirar hacia adentro,
a las partes de ti que más evitas. Revela tus dudas, tus miedos, tu anhelo, tu vacío, tu anhelo de una conexión que va más allá de la presencia humana. Y al enfrentar estas verdades, te das cuenta de lo frágil que eres y, sin embargo, de lo resiliente que has sido a pesar de todo. A veces, el silencio llega no como vacío, sino como una pausa, una extraña quietud que interrumpe inesperadamente tu vida diaria. Puedes estar lavando platos, atascado en el tráfico o doblando la ropa cuando, de repente, una sensación de distancia te envuelve, como si el mundo se hubiera alejado un poco y por un instante nada pareciera sólido, nada pareciera predecible, y sientes que algo vasto e innombrable te observa desde la distancia, no con crueldad, sino con una paciencia insondable. Innumerables personas describen momentos en los que se sintieron abandonadas por aquello que creían que las guiaba, y sin embargo, años después, miran atrás y se dan cuenta de que fueron precisamente esos momentos los que las moldearon, los que profundizaron su compasión, agudizaron su conciencia, suavizaron sus juicios y las obligaron a construir una vida interior lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas que una vez temieron. Esta es la paradoja del silencio divino. Hiere, pero también expande, rompe, pero también fortalece. Weil creía que lo divino se esconde no para dejarnos solos, sino para permitir que el alma elija su propio camino, porque la proximidad forzada no es intimidad y la fe incondicional no es profundidad. Decía que lo divino es como una presencia que se retira para que el alma pueda avanzar, para que el anhelo se vuelva sincero, para que el deseo se haga consciente, para que la búsqueda se vuelva real y no heredada de otros. Y si te encuentras en un periodo de silencio, donde nada responde, donde nada se mueve, donde el cielo parece cerrado y el mundo oscuro, recuerda que no estás fallando, no estás siendo castigado, no has sido olvidado. Estás en el espacio donde se forma el alma, donde el anhelo se agudiza en claridad, donde la humildad se convierte en fuerza, donde el corazón aprende a ver en la oscuridad. Si estas reflexiones te han inspirado en tus momentos más íntimos, compártelas en los comentarios. Tus palabras podrían consolar a alguien que teme admitir su silencio. Y si estos pensamientos te conectan con tu experiencia, considera suscribirte. Esto ayuda a mantener este espacio activo para que podamos seguir explorando las verdades que la mayoría de la gente se susurra en la oscuridad. Hay una verdad que aterra a casi todo aquel que finalmente la escucha, una verdad que reside en el corazón de la experiencia humana como una llama silenciosa a la que nadie quiere acercarse demasiado, porque el instinto nos dice que arderá, por muy delicada que la toquemos. La verdad es simple y devastadora. No puedes escapar del dolor, y más aún, nunca debiste haber escapado por completo, porque cada intento de huir de él solo lo hace regresar con otra forma, más fuerte, más agudo, más exigente que antes. Durante la mayor parte de tu vida, quizá hayas aprendido sutilmente que tu objetivo era evitar el sufrimiento para protegerte de la incomodidad, para construir una vida que te mantuviera seguro, estable y libre de cualquier carga excesiva. Pero la realidad más profunda, la que la mayoría de la gente espera no enfrentar nunca, es que evitar el sufrimiento no te protege. Al contrario, te debilita, te agota y moldea tu vida de maneras mucho más dolorosas que las heridas originales. Esta verdad se hace evidente cuando recuerdas momentos en los que te distanciaste de algo que deseabas profundamente por miedo a ser herido, o cuando guardaste silencio en tus relaciones para evitar conflictos, o cuando te mantuviste en situaciones que poco a poco erosionaron tu espíritu porque el cambio parecía más aterrador que el dolor persistente. Y solo años después, a veces, te das cuenta de que el miedo al dolor causó más daño del que el dolor mismo habría causado. Simone Weil comprendió esto con una claridad que destroza todas las ilusiones reconfortantes. Creía que el sufrimiento, cuando se confronta con atención en lugar de evasión, tiene el poder de revelar a la persona ante sí misma, no porque el dolor sea noble o hermoso, sino porque no deja lugar a la mentira. Cuando algo en tu interior se rompe, incluso lo más mínimo, todo tu mundo interior se hace visible. La verdad emerge a la superficie como algo atraído hacia arriba por la gravedad, y de repente ya no puedes fingir que estás bien, que no has cambiado o que permaneces intacto. Hay un momento que mucha gente experimenta,
pero rara vez admite el momento en que te das cuenta de que has pasado décadas protegiéndote de las cosas equivocadas, intentando protegerte del dolor, pero permitiéndote encogerte, evitando decepciones románticas, pero aceptando la soledad, evitando riesgos, pero dejando que tus sueños mueran en silencio dentro de ti, uno a uno. Y cuando la verdad finalmente se instala en tu vida, la sensación es de un peso insoportable y, al mismo tiempo, extrañamente liberadora. La liberación proviene de la conciencia de que puedes dejar de huir, de demostrar fuerza, de fingir que ser intocable es lo mismo que estar completo, de dejar de confundir, evitar el dolor con vivir con sabiduría, porque no son lo mismo. Y, en el fondo, siempre supiste que las experiencias que más te moldearon fueron las que jamás habrías elegido. Piensa en los momentos de pérdida que sobreviviste, los días que cargaste con el dolor como una piedra inamovible, las noches en las que estabas seguro de que te romperías y, sin embargo, no lo hiciste. Algo más ocurrió, algo más silencioso, algo inesperado. Tu resiliencia se expandió, tu compasión se ensanchó, tu discernimiento se suavizó, tu corazón se volvió más sabio, no por la comodidad, sino por las difíciles verdades que el dolor te obligó a ver. La gente suele imaginar que el crecimiento se logra con logros, periodos de calma, momentos de claridad, pero el alma humana no crece así. Crece cuando algo en su interior se expande, cuando las ilusiones se desmoronan, cuando el corazón se ve obligado a desprenderse de lo que ya no le sirve, aunque ese desapego duela. Y esa es la verdad que atemoriza, pero también libera, porque, una vez comprendida, ya no entras en pánico cuando surge algo doloroso en tu vida. Empiezas a reconocerlo como parte de la condición humana, como parte de tu historia, de tu evolución, incluso cuando parece insoportable. También hay una extraña ternura en esta verdad, una ternura que nace de comprender que el sufrimiento no te hace débil, sino honesto, auténtico y humilde, y te reconecta contigo mismo. Muchas personas pasan años construyendo identidades en torno a la perfección, la estabilidad y el control, pero el dolor desmantela silenciosamente estas ilusiones y deja solo lo real, lo que importa, lo que puede sobrevivir bajo presión. Simone Weil creía que el alma se vuelve más transparente en el sufrimiento, no porque sea deseable, sino porque elimina todo lo innecesario, y en esa eliminación, la esencia de quien eres se hace visible. Puede que al principio no te guste lo que ves, puedes sentirte expuesto, vulnerable, pero hay una profunda dignidad en esa exposición porque revela que eres humano, que eres capaz de derrumbarte, sanar, volver a derrumbarte y aún así encontrar la manera de seguir adelante. Hay un momento específico en el que esta verdad entra plenamente en tu vida, el momento en el que te das cuenta de que el dolor no te destruye, sino que te revela, saca a la superficie las partes de ti mismo que esperaban ser vistas, la resiliencia de la que dudabas, la valentía que subestimabas, la ternura que intentabas ocultar, el anhelo que intentabas silenciar. Y en esta revelación empiezas a comprender por qué evitar el dolor te mantiene atrapado, mientras que enfrentarlo te libera. Y quizás la verdad más aterradora de todas es que las cosas que más temes son a menudo las mismas que te hacen sentir vivo de nuevo. Las grietas que trataste de ocultar se convierten en aberturas. Las heridas que trataste de olvidar se convierten en lugares por donde entra la luz. La soledad de la que trataste de escapar se convierte en un camino de regreso a ti mismo. El dolor que evitaste se convierte en un espejo que finalmente revela la verdad, y esta comprensión cambia todo de manera silenciosa, completa e irreversible. Si algo de esta verdad te resuena, recordándote una época en la que el sufrimiento te enseñó más que el consuelo, compártelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien a encontrar fuerza en su propia verdad. Y si quieres seguir explorando estas profundidades del corazón humano, considera suscribirte. Esto permite que este espacio siga siendo un refugio para quienes buscan la honestidad en un mundo ruidoso. En todo viaje interior, hay un momento que llega en silencio, sin previo aviso. Un momento tan pequeño que, al principio, podrías pensar que no significa nada, pero que lleva el peso de toda una vida. Este momento es la decisión de dejar de huir de ti mismo, la decisión de mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera,
La decisión de permanecer presente en tu propia herida el tiempo suficiente para que revele lo que ha intentado decirte durante años. Nunca llega con fanfarria, no grita, no exige, no promete, simplemente espera. Y entonces, un día, en medio de una hora cualquiera, algo cambia en tu interior. Quizás estés sentado solo al borde de la cama, quizás estés lavando los platos con las manos cansadas, quizás estés contemplando el cielo nocturno por la ventana. De repente, surge un pensamiento inesperado pero inconfundible. ¿Y si dejara de evadir lo que duele y por fin escuchara? Al principio, la idea parece imposible porque has pasado años buscando maneras de escapar del ruido interior. Te mantuviste ocupado, te distrajiste, intentaste ayudar a los demás para no tener que ayudarte a ti mismo. Llenaste el silencio con cualquier sonido que pudiste encontrar. Pero poco a poco, con el tiempo, las viejas estrategias perdieron su poder. Las distracciones se disiparon, el ruido disminuyó, las cosas que antes te consolaban dejaron de funcionar y te diste cuenta de que la verdad de la que intentabas escapar simplemente estaba esperando a que te detuvieras. Simone Weil creía que las decisiones más pequeñas tienen un gran peso espiritual. Escribió que la transformación no comienza con gestos dramáticos, sino con un simple cambio de enfoque. La disposición a aceptar el propio sufrimiento sin vergüenza, sin negación, sin el deseo urgente de resolverlo de inmediato. Y esa es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer, aceptar el dolor y no darle la espalda. Quizás recuerdes un momento de tu vida en el que una decisión silenciosa lo cambió todo, el momento en el que te dijiste, no puedo seguir viviendo así, necesito dejar de fingir que estoy bien, o merezco sentirme vivo de nuevo, aunque no supieras por dónde empezar. Estos momentos no parecen grandes logros para alguien externo, pero por dentro son como una puerta que se abre tras años cerrada, y cuando esa puerta se abre, aunque sea un poquito, el ambiente a tu alrededor empieza a cambiar. Esta decisión interior suele empezar con la honestidad, esa honestidad que no adula, que no intenta impresionar a nadie, que te hace respirar hondo porque de repente te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado sin decirte la verdad, ni siquiera a ti mismo. Una honestidad como, estoy cansado de cargar con todo solo, o estoy sufriendo de una forma que ya no puedo ocultar, o he perdido partes de mí que quiero redescubrir. A veces, esta decisión surge en momentos de agotamiento, cuando has soportado más de lo que creías capaz, y algo en tu interior te dice suavemente, sin enojo, sino con absoluta claridad, basta de abandonarte, basta de apagar tu propia luz, basta de fingir que no sientes lo que sientes. Este simple reconocimiento se convierte en el primer paso hacia la sanación, un paso tan sutil que nadie más lo ve, pero lo sientes como un pulso que se despierta en tu pecho. Otras veces llega con una ternura inesperada, como cuando un recuerdo aflora y te recuerda quién eras antes de que la vida te endureciera, o cuando alguien te muestra una bondad inesperada y te conmueve profundamente porque te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde que recibiste algo amable, o cuando sientes una repentina ola de anhelo por reconectarte con el mundo, contigo mismo, con algo más grande que la pequeña vida a la que has sido confinado. Esta decisión no tiene nada que ver con la fuerza, ni con el heroísmo, ni con transformarse repentinamente en alguien completamente nuevo. Se trata simplemente de dirigir tu atención hacia tu interior con sinceridad y decir, estoy aquí conmigo mismo ahora, y estoy dispuesto a quedarme. Y cuando tomas esa decisión, algo sutil cambia en tu interior. El miedo disminuye un poco, el peso se vuelve un poco más soportable, la sensación de vacío comienza a suavizarse. Simone Weil creía que este tipo de transformación interior permite que la gracia penetre en el alma, no como una recompensa, sino como una respuesta natural a la honestidad. Escribió que la gracia no fluye hacia la perfección, sino hacia la apertura, y en esa apertura, el más mínimo movimiento se vuelve poderoso. Es la diferencia entre una ventana cerrada y una ventana lo suficientemente abierta como para que el aire circule. El mundo sigue siendo el mismo, pero tu experiencia de él cambia profundamente. Incluso podrías sentir que esta decisión te reconecta con una versión de ti mismo que creías desaparecida hace mucho tiempo. Esa parte que una vez creyó que la vida aún podía sorprenderte. Esa parte que se maravillaba.
esa parte que se sentía viva, esa parte que confiaba en algo más grande que el miedo. Y cuando esa parte de ti despierta de nuevo, trae consigo una serena sensación de dirección. No un plan, no una certeza, sino una brújula interior que te guía suavemente hacia tu propia verdad. Y a medida que este movimiento comienza, notas cosas que nunca antes habías visto. Te das cuenta de cómo reacciona tu corazón cuando algo anda mal, cómo se tensa tu cuerpo cuando ignoras sus necesidades, cómo se calma tu mente cuando te permites sentir lo que sientes. Y estos pequeños reconocimientos empiezan a cambiar tu vida diaria de maneras sutiles pero innegables. El tipo de cambio que se construye no por la fuerza, sino por la conciencia. Si esto te resuena, si alguna vez has sentido un cambio interior silencioso que espera ser reconocido, comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras podrían recordarle a alguien que sus pequeñas decisiones importan más de lo que creen. Y si sientes que este espacio es un lugar donde tu vida interior puede respirar, considera suscribirte. Me ayuda a seguir creando estos momentos de reflexión donde tu alma finalmente puede expresarse sin miedo. Llega un momento, cerca del final de cada viaje interior, en que las palabras empiezan a perder su forma y el alma empieza a hablar en un lenguaje más silencioso que el aliento. Un lenguaje hecho no de explicaciones, sino de presencia. Y en este tramo final, algo dentro de ti se suaviza, no porque todo se haya resuelto, no porque todo se haya comprendido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no luchas contra ti mismo. Este último movimiento se siente menos como una respuesta y más como una calma, una suave liberación de todo lo que has cargado durante años. Los arrepentimientos que te perseguían como sombras, la soledad que resonaba en los rincones de tus días, los miedos que intentabas silenciar, el anhelo que no te atrevías a nombrar. Y, a medida que todo esto se disuelve lentamente en tu interior, surge una sensación de liberación, una rendición que no se siente como una derrota, sino como finalmente poner las manos en el suelo después de estar de pie demasiado tiempo. Es extraño cómo la transformación más profunda llega sin fanfarrias, sin que la luz irrumpa en el cielo, sin un momento triunfal que declare tu sanación. En cambio, llega silenciosamente, en la respiración, en la frágil conciencia de que has aprendido a conectar contigo mismo en tu forma más pura y a no distanciarte. Has aprendido a acompañar a tu propio corazón a través de la oscuridad, la duda, el anhelo, las heridas que nunca antes reconociste plenamente. Y esta compañía, la compañía de tu propia alma, es quizás la victoria más silenciosa y magnífica. Llega un momento en que sientes el peso de todo lo vivido, no como una carga, sino como algo sagrado, algo que te moldeó con precisión cuidadosa y dolorosa, algo que esculpió profundidades en tu interior que jamás habrían existido sin experiencias que antes parecían imposibles de superar. Y en ese momento de reconocimiento, el pasado no desaparece, pero pierde su capacidad de aplastarte. Puedes afrontarlo sin dudarlo, puedes respirar hondo, puedes permitir que forme parte de tu historia sin que se convierta en tu prisión. Para muchos, esta etapa final del viaje es como sentarse en una habitación llena de recuerdos, cada uno brillando suavemente como una linterna suspendida en el aire. Algunos acogedores, otros pesados, algunos casi insoportables de contemplar, pero ninguno exigiendo nada más. Y al caminar entre ellos, te das cuenta de que cada capítulo de tu vida pedía lo mismo. Ni perfección, ni fuerza, ni respuestas, sino presencia. Una presencia amable, constante y honesta. Simone Weil creía que la forma más pura del amor es la atención. Y en esta quietud final, comprendes lo que quería decir, porque ahora por fin puedes prestarte esa atención. No la que analiza, juzga o intenta corregir, sino la que simplemente observa, la que permite que cada parte de ti exista sin necesidad de ser corregida, oculta o endurecida. Este es el tipo de amor que el alma reconoce de inmediato, incluso después de años de privación. A medida que esta conciencia se instala en ti, no hay prisa, ni urgencia, nada que lograr, nada que ganar, solo una gratitud silenciosa que surge de un lugar dentro de ti que ha estado esperando este momento, quizás toda tu vida. Gratitud no solo por lo bello, sino también por lo que te quebró,
porque incluso la ruptura te trajo a este espacio de verdad, claridad, dulzura y profundidad. Y ahora, mientras respiras en esta nueva quietud, sientes algo más, algo que no es ruidoso, sino inconfundiblemente presente. Una pequeña apertura dentro de ti que se asemeja a una oración sin palabras, una oración sin petición, sin demanda, sin expectativa, solo una simple ofrenda de tu existencia al mundo tal como es. Un momento en el que dejas de moldear la vida y permites que la vida te moldee a ti. Un momento en el que dejas de buscar afuera y permites que el significado te encuentre donde estás. Si cierras los ojos unos segundos, podrías sentir el suave cambio en el aire que te rodea, la calma serena en tu pecho, la serenidad que surge al conectar finalmente contigo mismo. No es dramático, pero sí profundo. Y al permanecer en este silencio final, comprendes que no hay que pedir nada, no hay que quitar nada, no hay que cambiar nada. Este es el tipo de final que se asemeja a un comienzo, a un regreso, a un reencuentro con el hogar. Y con eso viene la gratitud. Gratitud por el viaje, gratitud por tu coraje, gratitud por cada parte de ti que sobrevivió a lo que debería haberte destruido. Gratitud simplemente por estar aquí, escuchando, respirando, permitiéndote sentir de nuevo, incluso si duele, incluso si la curación es lenta, incluso si llega en fragmentos. Gratitud también por los oyentes invisibles y los vagabundos que caminan este mismo camino contigo, incluso si nunca los conoces. Antes de cerrar este espacio, quiero expresar mi más profunda gratitud por permitir que estas palabras acompañen tu mundo interior, por confiar en este viaje lo suficiente como para explorar las partes de ti mismo que muchas personas pasan toda su vida evitando. Tu presencia aquí es significativa y no pasa desapercibida. Es un acto de valentía silenciosa y me siento honrado de que hayas compartido este momento conmigo. Si esta reflexión final te ha tocado un punto sensible, no dudes en compartir un pensamiento o recuerdo en los comentarios. Tu voz podría ser el consuelo que alguien necesita ahora mismo. Y si deseas seguir explorando estos delicados y sinceros rincones del alma, te invitamos a suscribirte para que sigamos descubriendo juntos estas verdades silenciosas. Y ahora, mientras descansas en este último aliento de nuestro viaje, deja que los siguientes pasos lleguen con suavidad. Permite que lo que te ha tocado se asiente lentamente. Y cuando estés listo, cuando sientas la invitación silenciosa dentro de ti, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te espera para adentrarte un poco más en el paisaje de tu propia profundidad y luz.